La aritmética del hogar, cuando comer era una fórmula matemática en 1974, en la cantina de una fábrica en el cinturón industrial de Barcelona o sobre el andamio de una obra en Madrid, un obrero abría su fiambrera. Dentro no había embutidos ibéricos, ni quesos curados, ni elaboraciones complejas. Había un único bocadillo hecho con 2 rebanadas de pan de barra de cuarto y una capa gruesa de margarina barata con una pizca de sal. Nada más. Aquel hombre comió exactamente el mismo bocadillo cada día laborable durante años. No lo hacía por gusto ni por seguir una tendencia nutricional. Lo hacía porque era lo único que su presupuesto familiar permitía. Este tipo de comidas no nacieron de la nostalgia, sino de la aritmética más pura y dura. Eran los años de la crisis del petróleo y de la transición en España. Una época convulsa donde la inflación devoraba los salarios antes de que llegara el fin de semana y donde un billete de 100 pesetas perdía valor a ojos vistas. Cuando el precio de la carne se disparaba, el aceite escaseaba y el jornal se esfumaba el miércoles. Las madres españolas recurrían al ingenio más absoluto para llenar los estómagos de sus hijos. ¿Por qué recordar estas recetas hoy? Hoy vivimos en una era de sobreabundancia visual, donde la comida se valora por lo bien que queda en una pantalla y donde los ingredientes exóticos inundan los supermercados. Sin embargo, estamos volviendo a experimentar una presión económica notable en la cesta de la compra, lo que hace que el ingenio del pasado sea más relevante que nunca. Al recuperar estos bocadillos, no solo hacemos un ejercicio de memoria histórica, sino que descubrimos técnicas de supervivencia culinaria que demuestran cómo la textura, la combinación de sabores básicos y el aprovechamiento máximo de los recursos pueden crear platos sorprendentemente saciantes. Al final de este vídeo aprenderás el valor del ingenio, cómo combinar grasa, sal y carbohidratos para maximizar la energía con el mínimo coste, técnicas de estiramiento. Los secretos de las abuelas para hacer que una sola lata de conserva alimentara a varios niños. La ciencia de la textura. ¿Por qué la combinación de elementos crujientes y blandos salvaba la falta de ingredientes caros? Estos bocadillos definieron a la clase obrera de una España que despertaba a la modernidad a base de turnos dobles y meriendas improvisadas. Muchos de estos bocados han sido borrados de los libros de recetas tradicionales, porque, durante mucho tiempo, se consideraron símbolos de una escasez que el país quería olvidar. Pero la verdad es que funcionaban. Saciaban, daban energía y permitían que las familias salieran adelante sin deudas. Acompáñanos en este recorrido por los bocadillos humildes que alimentaron a España antes de que existieran los platos precocinados. El mapa de la cocina de resistencia. Clasificación de la escasez para entender cómo se configuró la dieta de las familias trabajadoras en la España de los 70 y 80. Debemos mirar dentro de la despensa típica de un piso de protección oficial de la época. No existían los hipermercados actuales ni los platos listos para calentar en el microondas. La cocina era un espacio de gestión diaria y estratégica. Tras los duros años de la posguerra, las décadas posteriores trajeron una aparente modernización. Pero las crisis económicas cíclicas obligaron a mantener vivas las estrategias de racionamiento mental. A esto se sumó un cambio sociológico fundamental, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral fuera de casa. Esto dio origen a la generación de los niños de la llave. Aquellos pequeños que regresaban solos del colegio abrían la puerta de casa con una llave colgada al cuello y tenían que prepararse la merienda con lo que encontraran a mano. Sin supervisión adulta. Las 4 categorías del bocadillo, humilde los almuerzos y meriendas de la época, no se planificaban bajo criterios de equilibrio nutricional moderno, sino bajo 2 premisas claras: coste mínimo y energía máxima. Podemos clasificar estas preparaciones en 4 grandes grupos bien diferenciados que respondían a distintas necesidades del día. Los de base grasa y energía rápida, aquí reinaban el pan con aceite de oliva y azúcar, o la margarina untada generosamente con sal o azúcar. La grasa actuaba como vehículo de sabor y aportaba las calorías necesarias para aguantar las jornadas escolares o los juegos en la calle, mientras que el azúcar daba un pico de energía inmediato.
Era la opción cuando la nevera estaba literalmente vacía a la espera del día de cobro. Los de conserva marina, las latas de sardinas en aceite, caballa o atún en escabeche eran el combustible oficial de los trabajadores de la industria y la construcción. Una sola lata se abría con cuidado. Se escurría sobre el pan para que la miga absorbiera hasta la última gota de aceite aromatizado y se repartía milimétricamente. Era comida densa, salada y duradera, que no necesitaba refrigeración en la fiambrera, los embutidos de batalla. La mortadela con aceitunas, el choppet y el queso en porciones representaban el escalón del embutido democrático. Mientras que el jamón serrano o el lomo quedaban reservados para los días de fiesta o los enfermos, estos embutidos procesados permitían cortar lonchas finas que daban el pego de una comida completa. El truco consistía en machacar el pan para que pareciera más lleno. Los dulces de emergencia, cuando no había bollería industrial ni dinero para chocolate de marca. El pan con vino y azúcar, o el bocadillo de plátano machacado, hacían las veces de postre y merienda. Eran trucos heredados directamente de la generación que pasó la guerra, readaptados a los nuevos tiempos urbanos. Diferenciar estos tipos de bocadillos nos ayuda a entender que la cocina humilde española no era aburrida por falta de opciones, sino terriblemente pragmática. Cada ingrediente se elegía por su capacidad para resistir fuera de la nevera, su precio por kilo y su facilidad para saciar rápidamente el apetito de una familia numerosa. Radiografía del sabor obrero, 4 bocadillos icónicos. Vamos a ponernos manos a la obra y analizar detalladamente cómo funcionaban estos bocadillos en el paladar, porque su éxito no radicaba únicamente en su bajo precio, sino en una combinación inteligente de texturas y contrastes que lograba engañar al cerebro para hacerle creer que estaba ante un festín. 1. El bocadillo de mortadela a la plancha, la mortadela de la época, a menudo considerada un embutido de segunda categoría, experimentaba una metamorfosis absoluta cuando pasaba por una sartén de hierro bien caliente. Al cortar una loncha algo más gruesa y marcarla a la plancha, los bordes se curvaban y se doraban, caramelizando las grasas y liberando un aroma intenso que inundaba toda la casa. Al meterla caliente en el pan, la miga absorbía la grasa derretida, eliminando la necesidad de usar aceite o mantequilla. El resultado era un bocado ahumado, crujiente en los extremos y sumamente jugoso en el centro. 2. El especial Niño de la Llave, embutido con patatas fritas. Este era el rey indiscutible de las meriendas infantiles autogestionadas. Consistía en 2 rebanadas de pan con una loncha de mortadela o choppet y un puñado de patatas fritas de bolsa de churrería metidas directamente en el interior. Al cerrar el bocadillo, se presionaba con la palma de la mano con fuerza, escuchando un crujido celestial. Las patatas aportaban el punto de sal, el aceite de la fritura y, sobre todo, una textura crujiente que contrastaba con la suavidad de la miga del pan. Era pura diversión comestible nacida de la falta de otros ingredientes como el queso o el jamón. 3. El bocadillo de sardinas en aceite con tomate restregado, un clásico del almuerzo de los trabajadores portuarios y de la construcción. El proceso requería paciencia. Se abría la lata, se restregaba un tomate maduro en el pan para aportarle acidez y frescura, y se colocaban las sardinillas alineadas. El secreto estaba en verter aceite sobrante de la lata directamente sobre la miga. Con el paso de las horas, el pan absorbía el aceite y el jugo del tomate, transformándose en una masa casi cremosa, melosa y profundamente sabrosa en el centro, mientras la corteza exterior mantenía la estructura. Era un bocado potente, cargado de sal y umami, que garantizaba energía para trabajar durante horas. 4. Pan con aceite y azúcar, o el dulce de vino, la merienda dulce por excelencia cuando el dinero no alcanzaba para comprar chocolate. Una rebanada de pan del día anterior se regaba con un hilo de aceite de oliva y se cubría con una cucharada de azúcar blanco. En otras regiones, el pan se empapaba ligeramente en vino tinto rebajado con agua antes de echar el azúcar. El aceite o el vino ablandaban el pan reseco, y cada mordisco ofrecía un contraste magnífico entre la densidad del carbohidrato, la suntuosidad de la grasa y el crujido cristalino de los granos de azúcar derritiéndose en la boca.
Cada uno de estos ejemplos demuestra que las familias de los 70 no se limitaban a juntar alimentos al azar. Utilizaban los recursos disponibles para jugar con los sentidos, buscando que la comida del día a día, por humilde que fuera, tuviera un carácter definido y reconfortante. Guía práctica: cómo recuperar la cocina de la resistencia en el siglo XX y traer estas recetas al presente. No es solo un viaje de nostalgia culinaria. Es una excelente manera de optimizar el presupuesto mensual de alimentación sin renunciar al sabor y descubriendo el valor de la sencillez. Si quieres experimentar estos bocados clásicos en casa o aplicar la filosofía del ahorro inteligente de nuestras abuelas, debes seguir una serie de pautas para no fallar en el intento. El secreto está en el pan. Evita el error común. El error más frecuente al intentar recrear estos bocadillos hoy en día es utilizar pan de molde industrial o barras precocinadas de supermercado que carecen de estructura. Esos panes se vuelven gomosos con la humedad o se desintegran por completo si les añades aceite o jugos. Para que un bocadillo humilde funcione, necesitas un pan con corteza crujiente y miga densa, como una buena barra de pan tradicional o un pan de hogaza asentado. La miga debe actuar como una esponja capaz de retener los líquidos sin romperse, manteniendo la integridad del bocadillo hasta el último bocado. Aprende a estirar los ingredientes como una abuela. La economía doméstica de la época dominaba el arte de la multiplicación de los alimentos. Si tienes pocos recursos en la nevera, aplica estas 3 reglas de oro para duplicar las porciones. El poder del huevo duro. Si solo tienes una lata de atún o de sardinas, pícala finamente junto con 2 huevos duros y un chorrito de mayonesa. El huevo aporta volumen, suaviza el sabor salado de la conserva y crea una pasta homogénea que rinde para el doble de bocadillos, la cebolla y el pimiento como aliados. Picar media cebolla cruda muy fina o un trozo de pimiento verde y añadirlo a las pastas de embutido o conservas no solo aporta un crujido fresco que imita a los encurtidos, sino que estira el ingrediente principal de forma económica. Apropiación de grasas de cocción. Si cocinas algo de carne o embutido, nunca tires la grasa sobrante de la sartén. Úsala para pintar el pan antes de tostarlo. Le aportará todo el sabor del guiso sin gastar un céntimo extra en aderezos. Controla los contrastes. Otro fallo habitual es hacer bocadillos planos y pesados. Si utilizas un ingrediente muy graso o espeso, como el choppet o el paté, añade siempre un elemento de contraste, un chorrito de vinagre, unas rodajas de pepinillo o simplemente frota un diente de ajo en la corteza del pan. Ese pequeño toque de acidez cortará la grasa, limpiará el paladar y hará que cada mordisco sea mucho más ligero y apetecible, transformando un almuerzo de emergencia en una combinación digna de análisis gastronómico. Más que pan, el legado de una generación que no se rindió al final del día. Mirar hacia atrás y recordar lo que se servía en las mesas y fiambreras de la España de los 70 nos deja una lección muy clara. La dignidad no depende del precio de los ingredientes, sino del respeto por el alimento y del ingenio para alimentar a los tuyos con lo que hay disponible. Aquellos bocadillos de mortadela frita, de pan con aceite y azúcar, o de sardinas compartidas milimétricamente no eran platos para lucir en revistas, pero cumplieron una misión mucho más noble. Sostuvieron el crecimiento de un país en una de sus épocas más complejas. Borrarlos de nuestra memoria culinaria por considerarlos comida de escasez es un error, porque encierran la verdadera esencia de la cocina de aprovechamiento checklist para el bocadillo de resistencia perfecto antes de ir a la cocina a experimentar. Asegúrate de marcar estas casillas para garantizar el éxito de tu preparación. Pan con carácter, barra de pan del día con buena corteza, o pan asentado del día anterior si vas a usar líquidos. Vehículo graso, aceite de oliva. Manteca o margarina para humectar la miga de forma uniforme. El elemento crujiente, patatas fritas, cebolla picada o la propia corteza bien tostada para dar juego a la mordida. Contraste de sabor, un toque de sal. Azúcar o acidez, tomate o vinagre, que rompa la monotonía del ingrediente base, cero desperdicio. Aprovechar hasta el aceite de las latas o los jugos de la sartén para sazonar. Recrear uno de estos platos esta semana no es solo una forma de ahorrar en tu próxima cena,
es un homenaje silencioso a las madres, padres y abuelos que hicieron magia culinaria con presupuestos diminutos. Nos enseñaron que no hace falta un menú de degustación para sentirse cuidado y satisfecho al final de una larga jornada de trabajo. Ahora es tu turno de participar y ayudarnos a completar este mapa de la memoria gastronómica. Queremos saber qué se comía en tu casa cuando los tiempos se ponían difíciles o qué te preparabas al volver del colegio. ¿Eras del equipo del pan con aceite y azúcar o en tu casa triunfaba la mortadela con aceitunas pasada por la sartén? ¿Qué otra combinación extraña pero deliciosa recuerdas de tu infancia que hoy ya nadie prepara? Déjanos tu experiencia en los comentarios de abajo. Leemos y respondemos a todos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado este viaje en el tiempo y suscríbete para no perderte el próximo análisis histórico de nuestra cocina. La España de las 1000 pesetas, inflación, migración y la fiambrera obrera para comprender el origen y el arraigo de estos bocadillos en España, debemos viajar a la década de los 70 y principios de los 80. Un momento de profunda transformación sociopolítica y fragilidad económica. El país experimentaba las últimas oleadas del éxodo rural. Miles de familias dejaban atrás los campos de Andalucía, Extremadura o Castilla para hacinarse en los nuevos barrios obreros de la periferia de Madrid, Barcelona o Bilbao. Estas familias pasaban de una economía de subsistencia agrícola a depender enteramente de un salario industrial en un entorno urbano hostil. Cuando la crisis mundial del petróleo de 1973 golpeó las fábricas españolas, la inflación se disparó a niveles históricos, haciendo que productos básicos como el aceite de oliva, la carne fresca o la leche entera se convirtieran en artículos de semilujo. Las cocinas de los pisos de protección oficial se transformaron en auténticos laboratorios de economía doméstica. No había espacio para el más mínimo desperdicio. Las neveras, muchas veces de modelos muy básicos que apenas enfriaban, no se llenaban con productos frescos, sino con ingredientes capaces de aguantar el paso de los días, barras de pan duro que se resistían a ser tiradas, embutidos económicos altamente procesados y latas de conserva que se guardaban en la alacena como auténtico oro en paño. La taxonomía del bocadillo de supervivencia española. El bocadillo español de esta época de vacas flacas no se parecía en nada al sándwich refinado o al pan de masa madre de las cafeterías modernas. Era un trozo contundente de barra de cuarto o pan de hogaza, cuya misión principal era llenar el estómago y proporcionar las calorías necesarias para afrontar jornadas laborales de 12 horas o tardes enteras de juegos infantiles en descampados y calles aún sin asfaltar. Los ingredientes utilizados se clasificaban estrictamente según el estado de la despensa y el día de la semana, dividiéndose en 3 grandes estrategias de resistencia culinaria. La estrategia de la conserva marina de batalla. Las conserveras gallegas y del Cantábrico inundaron los mercados interiores con latas de sardinas, caballa, melva y jureles en aceite vegetal o escabeche. Estas latas eran sumamente baratas y no requerían refrigeración. Abrir una lata de sardinas en un andamio o un taller no era un capricho gourmet, era una decisión logística. El aceite de la propia lata se utilizaba como lubricante esencial para ablandar el pan reseco, y el pescado se desmenuzaba concienzudamente para que una sola lata diera para alimentar a 2 o 3 miembros de la familia. El fuerte sabor salado y el toque de vinagre del escabeche camuflaban cualquier falta de frescura del pan. La democratización del embutido industrial. Con la expansión de la industria alimentaria masiva, llegaron a las charcuterías de barrio productos como la mortadela con aceitunas, el chopped pork y el queso en porciones. Estos embutidos procesados eran la alternativa económica a los embutidos curados tradicionales como el chorizo o el jamón, totalmente inaccesibles para el presupuesto diario. Cortados en lonchas transparentes, casi invisibles, se colocaban de forma estratégica para cubrir la superficie del pan. El gran truco doméstico consistía en aplastar el bocadillo con fuerza con el puño, para que la poca grasa del embutido impregnara la miga, dando la ilusión óptica y gustativa de un bocadillo generoso y bien provisto, los dulces de la escasez heredada.
El pan con chocolate de marca era un mito inalcanzable para la mayoría de los niños de barrio. En su lugar, las madres resucitaron y adaptaron las recetas más sencillas de la posguerra. El pan con aceite y azúcar, o el bocadillo de plátano de Canarias maduro machacado con un tenedor hasta hacerse pasta, eran los reyes indiscutibles de la merienda. El azúcar granulado aportaba un pico de energía inmediato para aguantar la tarde, mientras que el aceite aportaba la base grasa necesaria para mantener el cuerpo activo. Esta clasificación nos demuestra que la cocina humilde española se regía por una lógica matemática aplastante. Si un ingrediente no aportaba calorías baratas o no servía para aprovechar el pan del día anterior, simplemente no entraba en la fiambrera. Era una gastronomía urbana de pura geometría financiera, diseñada para estirar la receta hasta el límite de lo humanamente posible. La ingeniería del sabor humilde, física y química de la fiambrera, la magia de estos bocadillos de la España de los 70 no residía en la exclusividad de sus componentes, sino en una especie de física y química culinaria instintiva. Las madres y los trabajadores de la época descubrieron que, combinando texturas opuestas y aplicando pequeñas técnicas de calor o presión, se podían transformar ingredientes mediocres en bocados extraordinariamente sabrosos y saciantes. Vamos a analizar detalladamente los 4 ejemplos más icónicos de esta cocina de resistencia, desglosando sus texturas, sabores y métodos de preparación, para entender por qué funcionaban tan bien en el paladar. 1. La metamorfosis de la mortadela con aceitunas a la plancha consumida fría. La mortadela económica de la época podía resultar pastosa y de sabor plano debido a su alto contenido en grasas procesadas. Sin embargo, el método de preparación en los hogares obreros cambiaba las reglas del juego. Se cortaba una rodaja generosa y se tiraba sobre una sartén de hierro fundido muy caliente, sin añadir una sola gota de aceite extra, por sabor y textura. El calor derretía inmediatamente la grasa superficial, haciendo que los bordes de la loncha se curvaran hacia arriba y se volvieran crujientes y tostados, adquiriendo un potente matiz ahumado. Las aceitunas incrustadas soltaban su salmuera caliente, intensificando el punto de sal del embutido. La diferencia clave: al meter la loncha hirviendo en el pan de barra, la miga actuaba como una esponja térmica que atrapaba la grasa licuada. A diferencia de la versión fría, la mortadela a la plancha humectaba el pan por completo, eliminando la necesidad de usar mantequilla y creando un contraste magnífico entre la corteza crujiente y el centro meloso. 2. El bocadillo de arenque, sardina de bota, con tomate era el combustible oficial de los sectores más duros, como la construcción o la agricultura. Los arenques venían secos y cubiertos en una salazón extrema dentro de bidones de madera. Comerlos tal cual era invendible, por lo que requería un curioso método de presentación doméstico, método de preparación. El pescado se envolvía en papel de periódico y se colocaba en el marco de una puerta de madera. Al cerrar la puerta con un golpe seco, la presión desprendía la piel coriácea y las escamas de la carne sin romper los lomos. Luego se limpiaba y se ponía sobre pan previamente restregado con tomate maduro y un hilo de aceite de oliva. Sabor y textura. La textura del pescado era firme, fibrosa y densa. El secreto de su éxito radicaba en el contraste violento de sabores. La acidez natural y el agua del tomate maduro cortaban la agresividad salina del arenque, mientras que la carne seca del pescado absorbía los jugos vegetales, ablandándose progresivamente dentro de la fiambrera hasta la hora del almuerzo. 3. El especial de Chopet con patatas fritas de churrería nacido en las meriendas de los niños que regresaban solos del colegio. Este boccio solucionaba el problema de un embutido blando y de sabor estándar mediante el uso del factor crujiente. Sabor y textura. Se colocaban 2 lonchas finas de Chopet pork y encima se añadía un buen puñado de patatas fritas de bolsa, de las que se compraban a granel en las churrerías de barrio. El truco consistía en cerrar el bocadillo y aplastarlo firmemente con el puño. La diferencia clave: las patatas se rompían en cientos de pequeños cristales crujientes que se clavaban en la miga y en el embutido. Al morder, el cerebro recibía un estímulo sensorial doble:
la esponjosidad del pan y el estallido seco de la patata. Además, el aceite y el exceso de sal de la fritura aderezaban el choppet, elevando un embutido insípido a la categoría de merienda legendaria. 4. El bocadillo de plátano maduro machacado ante la imposibilidad de comprar cremas de chocolate o bollería industrial a diario. Las familias recurrían a las frutas que se estaban pasando en el frutero. Especialmente los plátanos de Canarias, que ya tenían la piel completamente negra. Pavor y textura. El plátano se pelaba y se machacaba concienzudamente con un tenedor sobre una rebanada de pan de cuarto, hasta convertirlo en una pasta densa, a veces untando una fina capa de margarina debajo. La textura en boca era cremosa, untuosa y pesada, cubriendo el paladar por completo. La diferencia clave: a diferencia de las mermeladas líquidas de supermercado, que humedecían el pan hasta romperlo y dejarlo gomoso, el puré de plátano mantenía su estructura sin traspasar la corteza. El contraste de sabor era directo y reconfortante. El dulzor intenso y concentrado de la fruta madura chocaba contra el punto ligeramente salado del pan tradicional, ofreciendo una inyección calórica barata que saciaba el apetito infantil durante horas. Del pasado a tu fiambrera, manual de instrucciones para ahorrar con cabeza recrear estos bocadillos, hoy en día no es un simple experimento de cocina histórica. Es una lección magistral de economía doméstica que viene de perlas en los tiempos que corren. Con la cesta de la compra encareciéndose cada mes, rescatar las técnicas de la España de los 70 te permitirá optimizar tus recursos, reducir el desperdicio y descubrir que la sencillez puede ser extraordinariamente sabrosa. Sin embargo, para que funcione de verdad y no termines con un trozo de pan incomestible, debes aplicar las reglas logísticas que nuestras abuelas dominaban a la perfección: la elección del pan. El pilar fundamental de la estructura. El error más catastrófico del principiante moderno es utilizar pan de molde industrial o esas barras precocinadas tipo chicle de supermercado que se venden por pocos céntimos. Esos panes carecen de la corteza y la densidad de miga necesarias para soportar la humedad. Para bocadillos con líquidos, tomate restregado, aceite o escabeche, utiliza siempre pan de barra tradicional, como la barra de cuarto o el pan de hogaza. Si el pan es del día anterior, mucho mejor. La miga asentada funciona como una esponja uniforme que retiene los jugos sin desintegrarse, manteniendo la integridad del bocadillo. Para bocadillos calientes, como la mortadela o el choppet a la plancha, aquí el pan sí debe estar fresco y crujiente. El contraste térmico entre la miga blanda que recibe la grasa caliente directamente de la sartén y la resistencia crujiente de la corteza exterior es el secreto para conseguir una experiencia saciante logística de la fiambrera. ¿Cómo evitar el desastre del pan blando si te vas a llevar el almuerzo al trabajo? El orden de colocación de los ingredientes altera por completo el resultado final a la hora del descanso. El gran peligro de las conservas de pescado o del tomate es que el pan llegue hecho una papilla gomosa a las 2 de la tarde, la barrera impermeable. Si usas tomate maduro, restriégalo únicamente en una de las caras del pan. En la otra cara, unta una capa fina de grasa, margarina, una capa ligera de paté o unas gotas de aceite limpio. Esta grasa actúa como un chubasquero natural, bloqueando la humedad del tomate o del pescado para que no ablande la corteza exterior. La técnica del prensado. En los 70 no existían los recipientes herméticos de diseño que tenemos hoy. Se envolvía el bocadillo firmemente en papel de estraza o papel de aluminio. Haz lo mismo. Envuelve el bocadillo apretándolo con fuerza. Esto ayuda a que los sabores se amalgamen y la miga absorba los aceites de forma homogénea, compactando el bocado para que no se desarme al morderlo. 3 trucos de oro para estirar. El céntimo, en la cocina actual nuestras abuelas, eran matemáticas de la supervivencia sin título universitario. Para replicar su capacidad de ahorro sin perder calidad, introduce estos hábitos en tu rutina semanal. La multiplicación por huevo duro. Si te queda apenas media lata de sardinas en aceite o una sola loncha suelta de choppet, no te llega para un almuerzo. Desmenúzalo todo muy fino con un tenedor junto a un huevo duro picado y una cucharadita de mayonesa. El huevo aporta proteínas y volumen por un coste ridículo,
transformando un resto inservible en una pasta cremosa para 2 bocadillos completos. El oro líquido de las conservas, jamás tires por el fregadero el aceite de las latas de atún. Caballa o sardinas, úsalo para impregnar la miga del pan de tu bocadillo. Ese aceite ya viene aromatizado, sazonado y cargado con el umami del pescado. Te ahorrará gastar aceite de oliva de tu botella y potenciará el sabor general del almuerzo de forma espectacular. Aprovechamiento de la grasa de cocción. Cuando pases un embutido económico por la sartén, no limpies el aceite que suelta. Pasa las 2 caras internas del pan directamente por la sartén caliente para que recojan esos jugos caramelizados antes de armar el bocadillo. Es sabor gratis que de otro modo terminaría en el lavavajillas, más que pan y embutido. El valor de una generación que no se rindió al final del día, mirar dentro de la fiambrera de la España de los 70 y 80 nos deja una lección de vida que va mucho más allá de la simple gastronomía. Aquellas meriendas improvisadas y aquellos almuerzos repetitivos no eran el resultado de una moda culinaria, ni buscaban la aprobación estética de nadie en una pantalla. Eran pura necesidad, aritmética y resistencia. Sostuvieron a la generación de la transición, a los hijos de aquellos trabajadores que levantaron los barrios obreros de nuestras ciudades a base de turnos dobles en la fábrica, sudor en el andamio y mucha imaginación en la cocina. Borrar estos bocadillos de nuestra historia por considerarlos comida de tiempos difíciles es un error absoluto. En realidad, encierran el verdadero secreto de la cocina de aprovechamiento. El respeto sagrado por el alimento y la capacidad de transformar la escasez en dignidad comestible. Nuestras abuelas nos demostraron que no hacía falta un menú de alta cocina para sentirse reconfortado tras una jornada agotadora. Bastaba con el ingenio de saber combinar los recursos mínimos para llenar el estómago de toda una familia, sin dejar deudas en la tienda de ultramarinos, para que puedas rendir homenaje a este legado culinario en tu propia casa. O simplemente, para aplicar estas sabias técnicas de ahorro en tu rutina semanal, hemos preparado un pequeño resumen logístico, el decálogo del bocadillo de resistencia perfecto, antes de lanzarte a abrir la despensa. Asegúrate de cumplir con estos requisitos fundamentales para que la experiencia sea un éxito rotundo. El pan con fundamento. Utiliza siempre pan de barra de cuarto o pan de hogaza tradicional con buena miga. Huye por completo del pan de molde industrial si vas a usar ingredientes húmedos o grasas calientes. Necesitas una corteza con resistencia y una miga densa que actúe como una esponja uniforme, la barrera impermeable. Si vas a usar tomate maduro o escabeche, pinta la otra cara interna del pan con un hilo de aceite o una fina capa de grasa. Esto bloqueará la humedad y evitará que la corteza se vuelva gomosa antes de la hora del almuerzo. El factor crujiente. Introduce elementos que den juego a la mordida. Si no tienes verduras frescas a mano, un puñado de patatas fritas de bolsa machacadas dentro del bocadillo elevará la experiencia sensorial por muy pocos céntimos. El contraste de acidez. Corta la pesadez de los embutidos procesados o grasos añadiendo un toque de vinagre, unas rodajas de pepinillo o simplemente frotando un diente de ajo en la corteza del pan. Tu paladar agradecerá ese estímulo, la regla del residuo cero. No tires jamás el aceite de las latas de conserva ni los jugos que suelta el embutido en la sartén. Úsalos para sazonar y humectar el pan. Ahí es donde se esconde el verdadero sabor y el ahorro inteligente. Hacer uno de estos bocadillos esta semana no es solo una excelente manera de recortar gastos en tu presupuesto mensual de alimentación. Es conectar con una forma de entender la vida donde no se tiraba nada y donde el valor de las cosas se medía por el esfuerzo que costaba conseguirlas. Nos enseñaron que el ingenio es el ingrediente más barato y más potente de cualquier cocina. Ahora te toca a ti formar parte de esta gran enciclopedia de la memoria doméstica. Queremos que bajes ahora mismo a la sección de comentarios y nos cuentes tu historia. ¿Qué se comía en tu casa cuando el presupuesto familiar flaqueaba antes de que llegara el día de cobro? ¿Eras del equipo que merendaba pan con aceite y azúcar? ¿O en tu barrio el rey indiscutible era el bocadillo de chopet con patatas fritas?
¿Qué combinación extraña pero deliciosa inventó tu madre o tu abuela y que hoy en día te sigue encantando preparar en secreto? Compartir estos recuerdos es la mejor forma de mantener viva nuestra cultura popular. Si te ha gustado este viaje en el tiempo por la cocina de Resistencia Española, dale un buen me gusta al vídeo, compártelo con alguien que eche de menos estas meriendas y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo episodio, para seguir desenterrando las historias que la industria alimentaria prefiere que olvidemos.